Hola amigos, bienvenidos a Tiempo de Esperanza. Como sabéis, muchos de vosotros estamos llevando a cabo una serie sobre cánticos evangélicos. En el programa anterior hablamos sobre un himno muy conocido, Sublime Gracia. Pues en esta ocasión vamos a hablaros de otro himno, menos conocido quizás, pero precioso, Descanso en ti. Vamos a conocer acerca de él y de su autora. Y por eso hemos invitado con nosotros a Virtudes Merlo García. Hola Virtudes, bienvenida al programa de hoy. Gracias, me alegro mucho de estar de nuevo con vosotros. Es un placer tenerte con nosotros. Y Virtudes, dinos, ¿qué te ha llevado a querer compartir este himno con nosotros? Muy bien, pues como tú has dicho, estamos hablando sobre los cánticos evangélicos en estos últimos programas y decíamos cómo los cánticos evangélicos son una seña de identidad de la Iglesia cristiana evangélica. Alabamos al Señor por medio de los cánticos, expresamos nuestros sentimientos más profundos al Señor, como ya lo hacía el pueblo de Israel por medio de los salmos, decíamos en otros programas. Y como dice el apóstol Pablo, estos cánticos son cánticos espirituales que están basados en las Escrituras, que emanan del corazón como fruto de labios de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pues bien, tenemos muchos cánticos, cantamos mucho en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, y hay temporadas en las cuales te sientes más identificada con alguno de los cánticos, de los muchos que tenemos. Pues esto es lo que me ocurrió con Descanso en ti. Estaba yo sintiendo un gran gozo cuando cantaba Descanso en ti en la iglesia o cuando lo cantaba en casa meditando en el contenido, cuando me llegó información sobre este cántico, sobre la autora y sobre otras cosas más de las que vamos a hablar en el programa, con lo cual para mí se enriqueció mucho más y me pude deleitar más en el cántico, y se me ocurrió también la idea de poderlo compartir con vosotros en la televisión. Así que, si me permites, para centrarnos un poquito, voy a pasar a leer el cántico, que no deja de ser un poema. Muy bien. Descanso en ti. Descanso en ti, mi defensor y escudo, pues en la lid contigo salvo estoy. En tu poder a combatir acudo, descanso en ti y en tu nombre voy. Oh Salvador, voy en tu santo nombre, tu nombre amado y digno de loor. Justicia, paz y redención del hombre, Rey de la gloria y Príncipe de amor. Por fe yo voy sintiendo mi flaqueza, mas en tu gracia apoyado estoy. En tu poder está mi fortaleza. Descanso en ti y en tu nombre voy. Descansaré contigo al fin en gloria, entrando por portales de esplendor. Tuya es la lucha, tuya la victoria, y la alabanza a ti será, Señor. ¿Puedes hablarnos acerca de la autora de este himno? Pues claro que sí, es un privilegio hablar de la autora. Se trata de Edith Sherry, una joven inglesa, nació en Plymouth, Devon, en Inglaterra, en el año 1872. Era una joven que tenía una salud muy frágil. Sufría polio y caminaba con muletas toda su vida, necesitó muletas para caminar. Su corta vida, porque falleció en 1897 con 25 años, sufrió a lo largo de su vida 3 infartos cerebrales, uno con 17 meses, otro con 12 años y luego al final de su vida, el que le llevó al fallecimiento. Pero pese a su fragilidad
física. Según su biógrafa, la señora Ripley, tenía un carácter dulce y alegre, y que es fruto realmente de su fe vigorosa y firme que tenía. Se convirtió, conoció al Señor muy jovencita, y la fe tan vigorosa que tenía no la guardaba para sí. Tenía un gran celo por evangelizar, por hablar a otros acerca del Señor Jesús, y siempre compartía su fe cuando tenía oportunidad. Además, como decía, de su fragilidad física, de sus limitaciones, le gustaba mucho ayudar a los demás. Sentía una gran sensibilidad y preocupación por los más desfavorecidos. En este sentido, promovió de una forma activa una organización de voluntarios para ayudar a los demás que se llamaba Los Cualquier Cosa. Ella trabajaba al lado de estos voluntarios y ayudaba con necesidades sociales y necesidades espirituales. Asimismo, fomentó la obra de albergues juveniles y una red de escuelas dominicales. Le gustaba también mucho hacer manualidades, y escribía y pintaba textos en pergaminos y en cerámica, que luego se distribuían cuando hacían evangelismo, cuando hablaban a otras personas acerca de la salvación por medio del Señor Jesucristo. Como vemos, llevaba una vida plena. Se dedicó a la evangelización especialmente en los últimos años de su vida, que, como hemos dicho, fue muy corta. Pero también esta joven, y es el tema que nos ocupa, escribió un gran número de poemas y de himnos, incluso antes de los 15 años. Esta cantidad de poemas e himnos están recogidos en 2 volúmenes. El primero de los volúmenes se titula El toque del maestro, y el segundo Los tesoros del maestro. Estos libros han tenido varias ediciones y son muy conocidos en Occidente y en la India. Pero hemos visto la autora, pero tenemos que hacer una mención especial también a la traductora, porque este himno está escrito originalmente en inglés, y lo tradujo Stella Sharpin, una misionera, hija también de misioneros, interesada sobre todo en la obra entre los niños, que muestra un gran dominio del inglés y del castellano en la traducción de este himno, puesto que está muy bien traducido, es muy fiel al himno original, su traducción. Muy bien, Virtudes. ¿Por qué otras razones es conocido este himno? Bueno, pues es muy interesante mencionar que hay 3 razones fundamentales por las que se conoce también este himno. La primera es, y es obvio, ya lo hemos mencionado, por el mensaje tan profundo, tan maravilloso del himno, teniendo en cuenta que la autora era una jovencita de unos 14 años, y vemos cómo ella, en el himno, se puede comprobar la experiencia tan profunda de fe que supo transmitir e inspirar a los que le rodeaban. En segundo lugar, este himno también está relacionado con un acontecimiento histórico muy interesante, y es que fue cantado por 5 valientes misioneros norteamericanos en el día 8 de enero de 1956, antes de salir para tomar contacto directo con una de las tribus que no tenían ningún contacto con la civilización, con la tribu de los Huaorani o de los Aucas, que vivía en la zona de Ecuador. Ellos fueron a llevar el Evangelio a esta tribu. Esta tribu se caracterizaba por ser muy violenta, se mataban entre ellos.
Esto fue el día 8 de enero, como he dicho. El día 21 de enero estos misioneros aparecieron muertos en la playa del río Curaray, traspasados por lanzas. De hecho, uno de los cuerpos todavía no ha sido localizado. Pero esta tragedia, que es el comienzo de una historia de amor preciosa, no se quedó así. Y lejos de causar desánimo a las iglesias evangélicas, provocó todo lo contrario. Muchos jóvenes voluntarios salieron para campos de misión en todo el mundo. Pero lo más interesante de todo fue que la esposa de Jean Elliot, uno de estos misioneros, Elizabeth Elliot, con su familia y con la hermana de otro, de Nate Sent, Rachel Sent, fueron a vivir en medio de esta tribu y bueno, es muy interesante porque después de estar un tiempo viviendo con ellos, hubo un estudio antropológico que mostró cómo habían dejado la violencia de forma considerable, y también muchos habían conocido al Señor Jesús como su Salvador y su Señor. Entre ellos, algunos de los que habían participado en el asesinato de estos misioneros. Elizabeth Elliot dejó de vivir con esta tribu en el Amazonas y regresó a su país. Allí se dedicó a escribir y a dar conferencias. Uno de los libros más conocidos de Elizabeth Elliot lo tituló con uno de los versos del himno que estamos considerando, un verso precioso: a través de los portales de esplendor. Cuenta la historia de su esposo y de sus compañeros. Pero Rachel Sent, la hermana de Nate Sent, se quedó a vivir con esta tribu durante toda su vida. Falleció allí. También es interesante mencionar que la historia esta tan preciosa, que como decía es una historia de amor preciosa, se llevó al cine con el título, la película lleva por título El final de la lanza, del director Jim Hannon. Y por último, otra tercera razón, que no es menos importante, es que la música que se aplicó al himno, que realza la belleza y la profundidad de su contenido, es la última parte del poema sinfónico Opus 26 de Jean Sibelius, que es la obra más conocida de este compositor, titulado Finlandia, que es el segundo himno de Finlandia. Y como decía, es una música preciosa. Bueno, Virtudes, ahora dinos si quieres añadir algo más acerca de este himno o de este tema. Pues sí, porque cuando pienso en el mensaje del himno, que es un mensaje bíblico, que hace referencia a muchos mensajes, a muchos textos de la Biblia, me viene a la cabeza la invitación que el Señor Jesucristo nos hace a descansar en Él. Y os quisiera dejar con el texto mismo del Evangelio de Mateo, del capítulo 11, de los versos del 25 al 30. Pero antes decir que solamente podemos descansar en Cristo, no en nuestras obras. Edith Sherry era una persona activa que sufrió tanto, pero ella no descansó en sus sufrimientos, no descansó en las obras que Dios permitió que hiciera como fruto de haber conocido al Señor y de servicio al Señor. Descansó en Cristo. Solo podemos descansar en el sacrificio de Cristo. Y hay descanso para nuestra conciencia, descanso para nuestro corazón, en la base del perdón de todos nuestros pecados, que fluye de la paz con Dios que ha realizado Cristo en la cruz del Calvario. Su sangre nos limpia de todo pecado. Descansamos en Cristo en la conversión, cuando somos conscientes de que solo Él perdona nuestros pecados y que Él nos da la fe para confiar en Él. Descansamos cuando en nuestra vida cristiana aprendemos a ir asidos de su mano, confiando en las promesas expresadas en la palabra de Dios. Y
descansamos en el hecho de que vamos a tener un descanso perfecto y definitivo en el cielo. Esto es un gozo tremendo. Así que os dejo con el texto de la invitación del Señor Jesucristo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, Virtudes, por habernos acompañado en el programa de hoy. Ha sido un privilegio escuchar la historia de esta chica, de esta joven, cómo tenía ese amor al Señor, a su palabra, y cómo, aunque estaba pasándolo tan mal, ella descansaba en el Señor. Era su fuerza y en Él estaba todo su apoyo y toda su ayuda en su vida, y cómo transmitía ese mensaje a otros con su vida, con su testimonio. Muchas gracias, Virtudes. Es un privilegio.